Gracias al Señor. Dios les bendiga, hermanos amados, y bendiciones a todos los que nos están mirando a través de las redes, los que nos escuchan por radio. Pueden tomar sus asientos. Gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración en la presencia del Señor en esta noche. Es el mejor lugar donde podemos estar. ¿Cuántos dicen amén? El mejor lugar donde podemos estar, en la casa del Señor. Les invito a buscar en sus Biblias, en Juan capítulo 4. Vamos a leer un pasaje muy conocido, donde vamos a leer un encuentro inusual del Señor Jesús. Juan capítulo 4. Vamos a leer varios versículos de este capítulo y vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Desde el versículo 4 en adelante podemos leer la palabra del Señor, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y vamos a ver aquí por qué digo un encuentro inusual. Hoy es común que de repente un hombre y una mujer puedan charlar, se encuentran, no sé, vecinos, familiares en la calle. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus cosas? ¿Todo bien? Pero en aquellos tiempos no era así. Era muy raro. Era muy raro que un rabino hablara con una mujer. Era difícil, casi imposible. Tendría que ser una ocasión muy especial que un rabino, un maestro, pudiera entablar una conversación con una mujer. Pero además hay otro aditivo aquí en este encuentro de Jesús y la samaritana, y es que los judíos y los samaritanos no solo no tenían relación entre sí, no tenían comunicación, sino que no se podían ver, no se podían ni ver, se odiaban. No era solamente una cuestión de, bueno, no paso por ahí para no pasar por la tierra y los pueblos, las poblaciones que pertenecían a Samaria, sino que directamente había una hostilidad entre judíos y samaritanos. Y uno puede decir, ¿a qué se debe esto si Samaria era territorio de Israel? De hecho, la primer capital estuvo allí en Samaria, hasta que David conquista Jebús, que luego se llamó Jerusalén. Pero ustedes saben que para hacer un repaso en la historia y entender el porqué de las cosas, ¿no? Tenemos que contextualizarnos. Saben que en el tiempo de Salomón se desvía y el Señor había prosperado mucho a Israel. Las 12 tribus estaban unidas, eran un solo pueblo, una sola nación. Pero Dios dicta una sentencia y le dice a Salomón: voy a romper el reino de Israel y la casa de David ya no tendrá toda la nación a su cargo, pero sí voy a dejarles una tribu, que es la tribu de Judá. Y quedó también media tribu de Benjamín con la casa de David. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando asume su hijo Roboam, y el reino se rompe y se distribuye. La tribu de Judá y media tribu de Benjamín queda con el hijo de Salomón, de la familia de David, y con Jeroboam, que ni siquiera era de familia real, pero toma el trono del resto de las tribus. ¿Por qué media tribu de Benjamín? Bueno, yo lo atribuyo a que había también una hostilidad entre Benjamín y Judá, porque Saúl era benjaminita. Saúl, el anterior rey a David, era de la tribu de Benjamín, y ahí hubo unos problemas y unos conflictos graves, ¿no? Con muertes, con asesinatos y demás. Entonces se separa el reino y desde allí comienza el reino del norte y el reino del sur. Lo que quedó bajo el gobierno y el dominio de la familia de David, y fueron pasando las generaciones y quedó siempre en la familia de David, fue la tribu de Judá. Entonces se estableció el reino de Judá y el reino de Israel. Al resto de las tribus se le llamó Israel, y cuya capital quedó en Samaria, y Judá en Jerusalén, con algunas poblaciones, algunas ciudades. Ahora el problema era que el templo y el lugar que Dios había escogido era Jerusalén. Ya en el desierto, cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto,
el Señor le había dicho, bueno, ahora ustedes tienen aquí, Dios diseña un tabernáculo, ya hemos estudiado acerca del tabernáculo de reunión, que era como un templo móvil y desarmable en el desierto, pero el día que ustedes se establezcan, el lugar que yo escoja, decía el Señor, ahí ustedes van a ir a adorarme, ahí van a ir a llevar mis ofrendas, mis diezmos, mis primicias, a ese lugar. Y hubo un tiempo que el pueblo de Israel entró en la tierra prometida y no fue inmediatamente la construcción del templo, había altares en diversos lugares, había conflictos de dónde había que adorar, dónde no había que adorar. Y el Señor decía, es mi templo, es mi casa, es Jerusalén. Pero con esta división que se suscitó, los israelitas, repito, cuya capital era Samaria, habían edificado un templo, y este es un dato que muchos no tienen, pero había un templo alternativo, entre comillas, allí en Samaria. El templo se edificó aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo. Y en un lugar muy interesante que la mujer aquí menciona, que decía en este monte, y ese lugar era el monte Gerizim o Gerizim, que a algunos les va a sonar este nombre. Había dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. Y ya vamos a entrar ahí en la historia. ¿Cómo empieza esa separación y diría ese desprecio por los samaritanos y de los samaritanos hacia los judíos? Si usted quiere anotar para leerlo en su casa, el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, usted se va a enterar ahí por qué. ¿Por qué se habla de los samaritanos como gentiles cuando pertenecía a Israel? El reino se divide, ok, Israel por un lado, Judá por el otro. Perfecto, eran hermanos. En realidad la mayor parte del tiempo pasaron peleándose entre sí. Hubo guerras. Pero después se agravó la situación porque empiezan a tomar a los samaritanos como gentiles. ¿Y cómo gentiles? Si eran del pueblo de Israel, eran tribus divididas, pero eran Israel. Sucede que los profetas fueron enviados, por eso tenemos que estar atentos a la voz de los profetas, atentos a la voz de Dios, porque la voz de Dios viene mucho antes de la catástrofe, mucho antes del cautiverio, mucho antes de los dolores, mucho antes de los problemas. El Espíritu Santo anuncia, advierte, avisa. Y es nuestra responsabilidad oír y obedecer o hacer la nuestra. Hubo un grupo de profetas que el Señor los envió a Judá. Y el Espíritu Santo a través de los profetas advertía, cuidado que se viene un cautiverio, van a venir los babilonios, los van a llevar cautivos. Pero otro grupo de profetas fue enviado a Israel y también les advertían sobre el cautiverio. Llegó un momento que la sentencia de Dios se cumplió, porque ni Israel, que siempre fue peor que Judá, pero también Judá, que cayó en los errores de Israel, ninguno de los dos oyeron la voz de Dios. Hubo en el medio paréntesis, que yo he enseñado sobre los paréntesis, cuando se levanta un rey teocrático, un rey que dice Dios es el que gobierna sobre nosotros, hay que volver a Dios, guía al pueblo al arrepentimiento, y el Señor dice, ok, mi sentencia ya está dada, pero en el tiempo de este rey va a haber paz y va a haber prosperidad, porque buscaron a Dios. Y eso es lo que decimos nosotros de estos tiempos donde sabemos que el anticristo va a gobernar, que la élite mundial va a lograr su objetivo, pero en algún lugar de la tierra se levanta algún hombre que se humilla delante de Dios y lleva a su nación a humillarse delante de Dios. Y Dios puede hacer un paréntesis de bendición y de prosperidad. Si bien lo que se tiene que cumplir se va a cumplir, pero va a haber un paréntesis. Así hubo en esos tiempos, pero llegó el momento donde desbarrancaron tanto Israel como Judá, y siempre hablamos del cautiverio babilónico, ¿verdad? Del cautiverio de los 70 años, pero ese fue el cautiverio de Judá. Los israelitas fueron llevados cautivos por los asirios, hubo un cautiverio asirio, y no hay una información exacta en la Biblia sobre el tiempo que duró. Según algunos datos recopilados, historiadores y demás, duró aproximadamente 100 años el cautiverio de los israelitas.
aproximadamente 100 años, ellos fueron cautivos por los asirios, mientras que los judíos por los babilonios. Ok. Cuando el rey de Asiria se lleva cautivo a los israelitas, se los lleva cautivos y no se lleva la totalidad, se lleva a gran parte de la población de Samaria, pero no lleva la totalidad, quedan algunos, pero la tierra queda muy vacía. Yo quiero que usted vaya mapeando con su cabeza la situación. Yo soy el rey de Asiria, conquisté esta tierra, me llevé los cautivos, pero me quedó la tierra conquistada muy raleada, muy vacía. ¿Cuál es el problema que se suscita? ¿Para qué quiero conquistar una tierra si no hay impuestos? ¿Para qué quiero conquistar una tierra si no hay producción? ¿Para qué quiero conquistar una tierra que es terreno muerto? Entonces el rey de Asiria empieza a enviar gente que no era israelita a ocupar Samaria. Ahí vamos entendiendo. Segunda de Reyes capítulo 17, usted lo va a encontrar. Tiene que llenar la tierra, entonces envía gente que eran gentiles. Desde ese tiempo en adelante, desde el cautiverio de Israel por los asirios en adelante, Samaria fue ocupada en su mayoría por gentiles. Y empezó la mezcla, porque había un grupo de israelitas que habían quedado, pero los gentiles coparon todo. ¿Por qué habían sido llevados cautivos? Bueno, la desobediencia del pueblo. Pero Dios le recriminó a los sacerdotes: ustedes no le enseñan a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Ustedes no le enseñan a mi pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo. Ustedes han sido muy flojos en su doctrina y mi pueblo se desvió y por culpa de ustedes mi pueblo va cautivo. El Señor estaba enojado con la casta sacerdotal. Y viene esta gente, estos gentiles llenan Samaria, pero resulta que los leones entraban a las poblaciones y hacían desastres. Se hacían el banquete con la gente. Y se da cuenta la gente de ahí. Y le envía una carta al rey de Asiria y le dice: la gente que tú enviaste no sabe cómo se adora al Dios de esta tierra. Envíanos sacerdotes que le enseñen a esta gente a adorar al Dios de esta tierra, porque ellos se dieron cuenta que era un castigo de Dios. No lo entendían, no conocían a Jehová, pero se dieron cuenta que había algo detrás de eso. Dice que le enseñen a los gentiles a adorar a Dios, al Dios de esta tierra, para que los leones no sigan haciendo una matanza. Es tragicómico, ¿no? Porque es casi irónico. El rey de Asiria dice: ok, les mando un sacerdote. Esos sacerdotes que eran los culpables, escuche bien esto, eran los culpables en parte, porque el pueblo tenía su culpa también, pero eran los culpables de no haber enseñado al propio pueblo a adorar a Dios. Ahora tenía que enseñarle a los gentiles. Pero imagínense que el Señor eso no lo respaldaba del todo. Entonces viene un sacerdote y le empieza a enseñar cómo adorar a Jehová, el Dios de los cielos, pero la gente de Samaria hace un sincretismo religioso. Usted va a leer allí en segundo libro de Reyes que ellos adoraban a Dios, a Jehová, pero seguían adorando a sus dioses. ¿Ellos qué hicieron? Tomaron el conocimiento de Jehová y lo agregaron a su galería de dioses. Un dios más. Cuando enseñamos aquí en esta casa, porque aquí sí se enseña al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, y enseñamos que cuando uno se rinde a Cristo, uno se va a los pies de Jesús, lo recibe como Salvador, pero como Señor. Todo lo demás, las cisternas rotas que yo antes tenía, las descarté. No tengo que agregar a la fe en Jesús nada. Bueno, yo voy a la iglesia evangélica, me encanta, son gente buena onda, me gustan las reuniones, pero hago reiki, pero hago yoga para tener paz, para meditar. Voy el domingo al culto y el lunes voy a ver al curandero de mi barrio. Si Dios no me responde en una semana, a los 8 días voy a buscar a la brujita que todos conocen en mi barrio. O, no sé, me gusta,
Hemos escuchado cada cosa, gente que decía, yo no sé si fue Dios o fue el Buda. Dios santo. ¿Sabe que eso es el espíritu que había en Samaria? Era un sincretismo. Todo viene bien. Yo tenía un supervisor en mi trabajo anteriormente que decía, daba escozor escucharlo, porque él decía, con la ayuda de Dios y un empujoncito del diablo. Él ponía fichas en todo el tablero. Pero no es así. Los mandamientos dice, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. Denle un aplauso a Él, al que es digno de gloria y honra. A Él solamente. Gloria a Jesús. Usted va al Nuevo Testamento y nos dice algo muy hermoso la palabra. Dice que en Cristo estáis completos. En Cristo estáis completos. En Jesús estamos completos. Yo no necesito aditivos a mi fe. Yo no necesito alternativas. Yo no necesito cisternas rotas porque tengo la fuente de agua de vida y aquel que conoce esa fuente de agua ya no tendrá sed jamás. Por eso allí en el Monte Carmelo se para el profeta Elías en una oportunidad donde el pueblo estaba prostituido detrás de los Baales, detrás de Astarte, de todos esos dioses paganos y eran creencias y prácticas criminales, asesinas. Cortar a sus hijos en pedazos, descuartizarlos, ponerlos en urnas, en ofrenda a los Baales. ¿Usted cree que adorar a los Baales era prender una vela nada más? No, porque el Señor era tan estricto y quería que elimine el culto a los Baales. Era un desastre lo que hacían. Quemaban a sus hijos en el dios Moloch. Moloch tenía los brazos extendidos, era una estatua de bronce, y ataban a sus hijos allí, los prendían fuego y los ofrecían a Moloch. Y había otros dioses con otros nombres que era algo parecido. Todo eso hacían los judíos, los israelitas cayeron en eso. Por no oír la voz de Dios, por no oír a los profetas. Y allí Elías se para en el Monte Carmelo y dice, basta, decídanse, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? ¿Por qué están entre dos caminos? Si Jehová es Dios, si tienen la convicción, sírvanle a Él. Y si ustedes creen que los Baales son los verdaderos dioses, vayan detrás de Baal. Basta de estar con un pie en cada lado, o aquí o allí. En Apocalipsis hay una sentencia y dice, deja que el impío siga siendo impío. ¿Quiere ser impío? Dedíquese bien a la impiedad, métase bien en el barro, y el que es justo, justifíquese. El que es santo, santifíquese más. Pero uno no puede estar parado en la bifurcación, porque si uno se para en la bifurcación no avanza. ¿Quieres avanzar? Es detrás de Jesús. No hay otro. Los samaritanos habían hecho un sincretismo religioso y bueno, entre otros templetes que tenían y dioses paganos, le hicieron un templo a Jehová allí en Samaria, en el monte Gerizim. Encima era una herejía y casi una profanación de ese monte, porque el monte Gerizim era el monte de la bendición. Hay dos montes en Israel. Desde uno de los montes se proclamó las maldiciones. Si el pueblo desobedecía, había maldiciones que se habían proclamado. Y los que proclamaban las maldiciones como advertencia, no es que estaban maldiciendo al pueblo, estaban advirtiendo, tenían que estar en el monte Baal. Y allá del otro lado, en el monte Gerizim, se proclamaban las bendiciones si el pueblo obedecía. Mire, hay un común denominador en muchos creyentes en todo el mundo cuando están en desobediencia, cuando están en rebeldía, y uno le advierte lo que va a pasar. Ya me está maldiciendo. Es que no puedo bendecirte si estás caminando chueco. Hay una prédica que una vez compartí, los profetas de la bendición incondicional. ¿Sabe que la bendición no es incondicional? Es condicional. Si obedecieres al Señor tu Dios. La salvación la otorgó Cristo, la condición la pagó Él, pero nosotros, si queremos caminar en bendición, tenemos que caminar en obediencia. Entonces hay mucha gente cuando le dicen, mira, si haces esto, te va a ir mal. Oh, me está tirando mala onda.
Me está maldiciendo. No, no te estoy maldiciendo. Es la maldición que viene si desobedeces. Pero allá tenés el monte Gerizim. Si obedeces, tenés estas bendiciones. Dios dijo claramente delante de ustedes, pongo dos caminos. Escojan, pongo el de la vida y el de la muerte. Ustedes son libres, pero escojan el de la vida para que vivan bien ustedes y sus hijos y sus nietos y las generaciones que vienen después. Dios nos da libre albedrío. Y ustedes saben lo que pasó allí en el Monte Carmelo, volviendo a Elías, ¿no? El único Dios que envió fuego del cielo. Era Jehová, Dios, y ahí el pueblo exclamó, Jehová es Dios, recién ahora se dan cuenta. ¿Dónde quedó la fe de ustedes? Así que allí en Samaria dice que los samaritanos tenían la Torá, tenían el Pentateuco, pero tenían algunos otros libros, obviamente del Antiguo Testamento, el Nuevo no se había escrito todavía, medios alterados, y tenían algunos libros apócrifos también. Esa era la Biblia de los samaritanos. Así que los samaritanos, y ahora vamos a entender cuando leamos, por eso hice esta introducción, para entender el contexto, tenían conocimiento de la historia de Israel, tenían conocimiento del pozo de Jacob, tenían conocimiento de muchas cosas, pero de otras cosas tenían conocimientos tergiversados y además tenían una mezcla. Entonces Jesús rompe con la regla primero de los rabinos, prácticamente no hablaban con mujeres, y luego con la regla de que a Samaria no había ni que pisarla. Para hacer un trayecto que llevaba muy poquito tiempo, ellos hacían kilómetros y kilómetros de más para bordear toda la tierra de Samaria, pero el Señor dijo, yo necesito ir a Samaria. No sé, yo creo que los discípulos quizá entre ellos habrán charlado, habrán dicho, ¿qué le pasa al maestro? ¿Quiere ir a Samaria? No se puede ir a Samaria. No se debe. Judíos y samaritanos no tenemos trato. Y además tenían hostilidades, porque completo la historia, ese templo que ellos edificaron en el siglo IV, antes de Cristo, en el monte Gerizim, los judíos se lo destruyeron en el siglo II antes de Cristo. O sea, 2 siglos después los judíos se lo destruyen. Así que imagínense la bronca que se tenían entre ellos. Juan 4, versículo 4 dice, como tenía que pasar por Samaria. Jesús tenía la necesidad, él sentía la necesidad. El ser humano debe sentir la necesidad de correr a Dios, pero el ser humano está adormecido. Y en muchos lugares hay cristianos adormecidos que en vez de decir siento la necesidad de la presencia del Señor, el Señor es el que tiene que moverse y decir siento la necesidad de ir a encontrarme con esta persona. Y la persona puede responder al llamado o puede hacer caso omiso. Tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, porque Jesús estaba en un cuerpo humano como el nuestro, cansado, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Y en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Así que Jesús estaba solo allí. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Y vamos a ver, para llegar a esta vida y a otras vidas más, el Señor Jesús tuvo que derribar 4 fortalezas, al menos 4 murallas, 4 pilares que alejaban a esta mujer de Jesús. Primero tuvo que tratar con sus prejuicios. ¿Cuánta gente no llega a las iglesias por prejuicios? Son una secta, son gente de segunda, son todos locos, van a perder el tiempo.
bla, bla, bla. Y puede hacer usted una lista muy extensa de prejuicios que la gente tiene. Gente que está viviendo infiernos en sus hogares, pero por prejuicios no viene a los pies de Jesús. No pueden romper con esa barrera, no pueden romper con el qué dirán, qué van a decir si voy ahí. Prejuicios. Y aquí encontramos la primera barrera que la mujer pone, pero Jesús empieza una a derribar esas barreras. La barrera del prejuicio. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Y Jesús le contestó, versículo 16, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras, como dice, supieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿sí? Dice en la versión 60. Lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua viva? Y esto me lleva obligadamente a acordarme de Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo entiende en la parte humana, natural, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre? Y esto me recuerda a lo que vimos acerca de los miércoles, de ese mito que había del ángel que movía las aguas. Viene Jesús, el del milagro, y le dice al paralítico, le dice al cojo: ¿quieres ser sano? Y él le dice: es que no puedo porque no tengo quien me lleve hasta el estanque, y cuando sucede el movimiento del agua, alguien se me adelanta. Jesús no estaba hablando de eso. Yo soy el que te va a sanar. No estamos hablando aquí de Asclepio, ni estamos hablando de las compuertas que se abren y que generan. Hemos estudiado los miércoles por qué estaba ese mito de el ángel que movía las aguas. No, yo te estoy preguntando si querés ser sano, aquí y ahora. Sin aguas de ningún estanque. Yo soy el estanque, yo soy el de la misericordia. Y esto cierra todo cuando el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo. Dice: porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre que tiene conexión con el Espíritu Santo comprende todo lo que es el ámbito espiritual, porque el Espíritu Santo trae del corazón de Dios y pone en nuestro corazón y abre nuestras mentes para que entendamos sus propósitos. Dejemos de vivir en una vida material, física, una vida donde me muevo por lo que mis ojos físicos ven, pero estoy ciego en la fe, no sé qué es lo que Dios me está diciendo, no lo entiendo. Por eso tenemos que orar. Cuando usted le habla a alguien del Señor, ore para que el Espíritu Santo le abra los ojos, le abra el entendimiento. Porque cuando el Espíritu Santo toca una vida, la convence de pecado. Cuando la convence de pecado, sabe que necesita correr a Jesús. Y cuando va a Jesús, a través de Jesús puede llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Es necesaria la obra del Espíritu Santo. Dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pero no es de la boca para afuera, decir Señor, 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 sino recibirlo como Señor. Que Él mande en mi vida. Amén. Qué lindo cuando el Espíritu Santo toca una vida. Estamos aquí porque Él nos hizo entender. No fuimos demasiado inteligentes. Nosotros sí comprendimos lo que Jesús decía. No, usted no entendía nada y yo tampoco. Fue el Espíritu Santo que abrió nuestras mentes y abrió nuestros corazones para que podamos entender. Y usted lee hoy y dice: ¿cómo esta mujer no se da cuenta? Es que estaba en la carne, no estaba en el Espíritu. Primer barrera, el prejuicio. El Señor dice: no, yo puedo darte agua viva. Y la mujer seguía pensando en el pozo de Jacob. Y aquí viene en el versículo 12 la segunda barrera que el Señor derriba. Y es una barrera que a veces se interpone también, que es la tradición. No, porque yo de mis padres recibí esto por tradición y no quiero romper con la tradición. Y hablo de la tradición religiosa.
No es mala la tradición nacional del asado, de la empanada, de la música folclórica. Todo eso está lindo, no tiene nada de malo. ¿Mm? Todo en su tiempo y lugar, ¿no? Y justa medida, obviamente. Pero aquí está, el problema era la tradición religiosa. Entonces, la mujer levanta esta barrera. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Pero es que mis padres, es que mis abuelos, es que mis bisabuelos ya tenían esta tradición y ya... El Señor dice, olvídate. Hoy estás enfrente al autor y al dador de la vida, al autor y consumador de la fe. No a la tradición. La mujer saca esta otra barrera y el Señor la derriba. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El pozo en el cual tu fe está puesta es imperfecto, sacia temporalmente y solo puede saciar el cuerpo, mas no el alma. Mucha gente está con sus pozos de Jacob y no se llenan. Su alma no se llena, su espíritu no se llena. No es la liturgia lo que llena a un ser humano, por bonita que sea. Si salimos y seguimos siendo los mismos, no sirve de nada. Ningún tipo de liturgia, ni siquiera esta. Si salimos y seguimos siendo los mismos, tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Tiene que haber una transformación, el verdadero encuentro con el Señor. Pero esta barrera el Señor la tiró también. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna, del que brotará vida eterna. ¿Cuántos sienten que tienen vida eterna en Jesús? Aunque usted tenga problemas, aunque usted tenga angustias, que en esta vida no faltan, pero hay un manantial, hay un río en nuestro interior que no lo pueden detener los problemas, que no lo pueden detener las habladurías, que no lo puede detener el mismo diablo y el mismo infierno. Mientras caminemos tomados de la mano del Señor, ese río está fluyendo, ese manantial está fluyendo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. La mujer seguía sin entender demasiado, pero hay algo bueno de esta mujer. Se quedó charlando con Jesús. Podría haberle dicho, no quiero hablar contigo, tú eres judío, chao, yo vine aquí a buscar agua, no a ser amigos. Pero la mujer se quedó charlando. Y así como la primer mujer de la historia charló con Satanás, le dio charla, y aquí está hoy el mundo, como está. Mire lo que se vino después. Esta mujer habló con Jesús y le dio charla. Y produjo algo bueno. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua. Ella seguía en lo natural, ¿no? ¿Para qué? Para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Si tú conoces esa agua mágica que uno toma y no necesita más, dime dónde está, dame, para que yo me ahorre el trabajo de venir aquí a tener que sacarla todos los días, porque culturalmente la mujer era la encargada de sacar agua. Era un trabajo de las mujeres. Y hoy algunos colectivos pegarían el grito en el cielo. ¿Cómo van a hacer ese trabajo? Era un trabajo pesado. ¿Sabe lo que es cargar con un cántaro de agua? Primero tener que sacarla del pozo. Era un trabajo pesado. Las mujeres eran las encargadas de moler el grano a la mañana muy temprano, hacer la harina y ya 6, 7 de la mañana estar horneando el pan todos los días. Por eso hubo una orden de Jesús cuando dijo, seguid al hombre del cántaro, porque no era común ver un hombre sacando agua. Entonces, entre medio de toda la gente que iba a los pozos de agua, había un hombre, sigan a ese hombre, seguid al hombre del cántaro. Bueno, esto me causa cierta gracia porque hay cristianos que dicen, yo quiero ir al cielo para no tener que trabajar más. Yo quiero ir al cielo para no tener que pagar más impuestos, para comer no de arriba, sino arriba, porque ya vamos a estar ahí. Está bien todo eso. Yo sé que cansa.
Ganarás el pan con el sudor de tu frente, no es algo agradable, pero vino por culpa del pecado. El hombre se granjeó esa desgracia, ¿no? Y hasta que no estemos en el cielo, eso es así. Está todo bien. Quiero ir al cielo porque allá no va a haber más enfermedad. Está todo bien. Eso es parte, pero no es ese el atractivo del cielo. El premio mayor es conocer a Jesucristo y estar con Él y verle cara a cara y compartir una eternidad con Él. Y por ende con el Padre y con el Espíritu Santo y conocer a todos los personajes de la Biblia. Va a ser algo maravilloso. Pero ese es el atractivo del cielo. Dime, Señor, cómo ser salvo para no tener que trabajar más. Y el Señor no, va a decir, no, ese es el asunto. La mujer decía, bueno, dime dónde está esa agua o dame de esa agua para que yo no tenga que venir acá todos los días a levantar el balde de agua del pozo y llenar el cántaro y tener que hacer todo este trámite, ¿no? Y el Señor no le respondió cómo iba a ser, pero enseguida el Señor se enfrenta a otra barrera, que es la situación personal. Primero Jesús trata ¿con qué? Con los prejuicios, ¿sí? En este caso estamos analizando, después trató con la tradición religiosa y ahora el Señor se está metiendo en un terreno más íntimo y más personal y se mete con la situación personal, que a veces se transforma en barreras que la gente no puede o no quiere franquear para llegar al camino del Señor. No puedo porque mi esposo no me deja. Y a veces es cierto, pero muchas veces las mujeres también usan a sus esposos de escudo. Esto es una realidad. A veces el marido ni corta ni pincha en la casa, ella es la jefa, pero, ay no, mi marido no me deja venir a la iglesia. Mi marido no me deja diezmar. Ok, Dios sabe todo. Conocimos casos de gente que dejó de venir a la iglesia porque su hijito de 12 años no le gusta que mamá venga a la iglesia. En nuestros tiempos nos tatuaban los J en el trasero y guay de que le íbamos a decir nosotros a nuestros padres lo que tenían que hacer. Y debería seguir siendo así, porque hoy se entroniza a los hijos y después vienen las desgracias y los dolores y las lágrimas. Mi hijo no le gusta. Bueno, que haga lo que a él le gusta, pero usted venga a la casa del Señor. No puedo porque me queda lejos. Y después están los salteadores. Yo no le voy a llamar pastores porque la Biblia dice que son salteadores, porque entran por la ventana, que van ahí a chusear. Che, ¿por qué no te venís a mi iglesia? ¿Qué haces yendo allá a la otra punta de la ciudad? Si acá te queda más cerca, no es donde te queda más cerca, es donde Dios te plantó. Así como puede haber gente en este barrio, y de hecho la hay, que se congrega en otra iglesia lejana y uno no va a ir a decirle al vecino, che, venite a mi iglesia que está acá a una cuadra. No, déjelo. Si Dios lo plantó en otro lado, allá el Señor lo va a bendecir. Nunca usted va a escuchar de nosotros, vaya a sacar gente de otra iglesia. Por favor, hay gente que se está perdiendo. Y algunos están saltando por las ventanas a ver si puedo pescar en la pecera ajena. Es patético. Si hay un llamado de Dios, Dios te va a respaldar y Dios te va a mandar la gente, no tenés que ir a robarle a nadie. Pero hay mucha falta de ética pastoral. Y a veces aprovechan estas barreras de situación personal. Muchos salteadores aprovechan. Pero tienen un denominador común. Y es que no van al que está sin un centavo, pobre, enfermo. No quieren robar esas ovejas. Van al que tiene un negocio, al que tiene una empresa, al que gana bien. Y usted ahí se da cuenta del espíritu que hay atrás. No hay amor por las almas, en lo absoluto. Los pastores que Dios ha puesto, nos ha llamado y ha puesto corazón de pastor. El pastor, Dios le ha puesto un corazón de pastor. Ama las almas, recibe, ora, restaura al que está fundido, al que no tiene un centavo, al que está enfermo y lo encamina en las cosas del Señor para que luego el Señor los bendiga y los salteadores vengan. Pero cada uno tiene que ser sabio
discernimiento espiritual. Situaciones personales que a veces se enredan y enredan a la gente. No puedo por esto. Hay que romper con las situaciones personales si uno quiere llegar a Jesús. Hay que romper con los prejuicios. Hay que romper con las tradiciones, digo, las que no nos dejan acercarnos a Jesús, ¿no es cierto? Entonces en el versículo 16 Jesús trata con su situación personal. Dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús, a propósito. Dijo así. No tengo esposo, respondió ella. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y ahí, ¡pum!, se empieza a caer el paredón. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Ya empezó a descubrir algo, pero no todo. No era simplemente un profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, ahí vuelve con la tradición, ¿no? En este monte, recuerden, el monte Gerizim, ella se refiere a ese monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Saben que como dato de color, al día de hoy, usted va al monte Gerizim, está en la misma geografía que el monte Ebal, que es el monte de la maldición, y el monte Gerizim está verde, tiene vegetación, y el monte Ebal está como si lo hubieran prendido fuego, seco. La naturaleza da muestras de que la palabra de Dios es poderosa. Hay muestras en la naturaleza, así como hubo un terremoto y hubo un eclipse cuando Cristo entregó su espíritu en la cruz. La naturaleza se manifiesta. No es casualidad. La desobediencia seca a las vidas, las deja sin fruto, las deja sin atractivo, pero la bendición de Dios genera fruto, reverdece tu vida. Así que ustedes dicen que en Jerusalén y nosotros, según nuestros antepasados, en este monte. Jesús contestó, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Hoy se está cumpliendo esa palabra. Porque Cristo, poco tiempo después, Él muere, resucita, Él otorga vida eterna al que está en Israel, al que está en la China, al que está en Argentina, al que está en Estados Unidos, al que está en Japón, y mira a Jesús y le acepta, aunque nunca suba a Jerusalén y hoy ya no tienen el templo, es salvo. Hoy adoramos a miles y miles de kilómetros de Jerusalén, adoramos a miles y miles de kilómetros del monte Gerizim, pero este es un monte verde, es un monte de fruto, es buena tierra, es un monte de bendición aquí en la ciudad de Villa Mercedes, en Argentina. Dios está oyéndonos. Gloria al Señor. Su Espíritu Santo se está moviendo en este lugar, en nuestras vidas. Y otros hermanitos están allá en Bolivia y otros hermanitos están siendo perseguidos en China y están adorando al Señor. Y algunos hermanos nuestros sufriendo persecución en Medio Oriente y adorando al Señor. Y ahí está el Señor. Por eso Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor. Llega el momento, dijo Jesús, que no es necesario un lugar físico donde todo el mundo tiene que subir, como era hasta ese tiempo. 3 veces al año había que subir a adorar, era obligación, sí o sí a Jerusalén. Llega un tiempo donde el que me adora en espíritu y en verdad, donde esté, en el lugar de la tierra que esté y se congregue, allí yo le voy a escuchar. Allí lo voy a bendecir. Y tenemos prueba de ello. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Ellos adoraban por tradición, lo habían sumado a Jehová, a su galería de dioses, pero no conocían a Dios. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Ahí Jesús le tira una realidad. El Mesías tiene que ser judío.
Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores, ¿cuántos dicen amén? Rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Solamente podemos adorar al Señor porque el Espíritu Santo hace que tengamos convicción de la salvación y llamemos a Jesús Señor, y solamente podemos llegar con nuestra adoración al trono del Padre a través del que es la verdad. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. A través de Él y a través del Espíritu. Y también el Señor nos dice lo siguiente: adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es en verdad? Es vivo lo que estoy cantando. Vivo lo que estoy confesando con mi boca. No es solo cantar canciones. Y el adorador no es solamente quien canta. El adorador es el que vive una vida rendido a los pies del Señor. Y aunque cante desafinado y cante horrible, no importa. El Señor está escuchando la melodía de tu vida, la sintonía de tu vida, de cómo vives, de qué hay en tu corazón, cuánto le anhelas a Él, te gozas en su presencia. Él es el primero en tu vida. Ese es el adorador que adora en verdad, en espíritu y en verdad. Dice, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Eso quiere el Padre. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y aquí viene otra barrera que podemos llamarle la ceguera espiritual o la ignorancia espiritual. Y esto es una frase común. No es, yo quiero aclarar esto, no es que a la samaritana se le ocurre decirle esto a Jesús. Era una frase que se usaba, era muy común en esa época, cuando estaban discutiendo acerca de la fe, acerca de religión, y no podían llegar a un encuentro, a un punto de encuentro o a ponerse de acuerdo, todos libraban y cortaban la discusión diciendo, bueno, cuando venga el Mesías, Él nos dirá cómo es esto. Tenemos opiniones diversas. Bueno, cuando venga el Mesías, Él nos va a decir cómo es. Así que esta frase que la mujer le dijo no es algo que a ella se le ocurrió, sino que era una frase común en esa época. Sé que viene el Mesías, dijo, porque ellos sabían también que tenía que venir un Mesías, al que llaman el Cristo, que quiere decir el ungido. Respondió la mujer, y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Listo. ¿Qué le está diciendo la mujer a Jesús? Acá se terminó la discusión. No estamos de acuerdo. Pero aquí terminamos la discusión. Cuando venga el Mesías, Él va a decir cómo son las cosas. Y Jesús sencilla, simple y rotundamente dice, ese soy yo, el que habla contigo. Y ahí, ¡brum!, cayó el paredón, otra que las murallas de Jericó. Se fueron los prejuicios, se fueron las tradiciones, se fueron las situaciones personales, se fue la ceguera, se fue la ignorancia espiritual. Ahí es donde el Señor le abre los ojos. Y yo me gozo en el Señor como gentil, igual que usted. Nosotros somos gentiles, no por la gentileza de ser amables, sino gentiles todo aquel que no pertenece geográficamente a Israel. Nosotros somos ese pueblo. Y a mí me alegra, me gozo y le doy gracias al Señor por su gracia. Porque al primero que el Señor Jesús le dice por las claras, yo soy el Mesías, es a un gentil y es a una mujer. Gócense, mujeres. Gloria al Señor. La primera que ve a Jesús resucitado, una mujer. La primera vez que el Señor dice por las claras, dice yo soy el Mesías. Pasó tiempo hasta que Jesús reconoce ser el Mesías, el Hijo de Dios, a su pueblo, y por esa confesión es que lo terminan crucificando. Mandan a alguien a la pena de muerte no por algo que haya hecho, sino por algo, por lo que dijo o por quien dice ser. Va contra todas las leyes de la justicia. No se puede condenar a alguien por quien dice ser, si no ha cometido ningún delito. Pilato dice, no encuentro ningún delito digno de muerte.
Herodes no encuentra ningún delito digno de muerte. Pero a los fariseos, a los escribas, a los saduceos les molestó que él diga, yo soy el Hijo de Dios. Pero a la samaritana se lo dice libremente. No busques más. Soy yo. ¡Qué hermoso! Y en esto llegaron sus discípulos que no entendían nada y estaban en otra porque se perdieron toda la charla. Se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella, no se animaban. Y la mujer dejó su cántaro. Dejó su cántaro. Tiró todo. Dejen las redes y síganme. Le dijo a los discípulos que eran pescadores, los haré pescadores de hombres. Un pastor, un maestro del seminario nos decía, el Señor nos manda a dejar de perder tanto tiempo con Instagram, con Facebook, con esto, con aquello. No es que no lo puede usar, pero no se enreden en eso. ¿Y dónde dice la Biblia? Dijo, dejando las redes le siguieron. Así que la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Y mientras se da otra charla allí con los discípulos, hablábamos con el pastor Carlos, con mi esposa, el miércoles después del culto, y decíamos, una mujer evangelista, podríamos decir la primera evangelista a los gentiles. ¿Qué hace un evangelista? Después de tener un encuentro con Jesús, una experiencia gloriosa con el Señor, no puede guardarse eso y sale corriendo. Se tienen que enterar mis vecinos, se tiene que enterar mi familia, se tienen que enterar mis compañeros de trabajo, se tienen que enterar hasta los que me odian de que Jesús me transformó. Y que digan lo que digan y que hagan lo que quieran, yo tengo que gritarle al mundo que hay un Salvador. Y esta mujer sintió eso. Su corazón ardió y dejó el cántaro. Después tenía que venir a buscarlo. No le importó. Dejó todo peso, todo lastre, todo lo que le iba a hacer perder tiempo, todo lo que la iba a atar, lo dejó de lado y corrió a anunciar que había hablado con Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Llegó a ser una gran evangelista a los gentiles. Pero miren cómo trabaja el Espíritu Santo. Este es el orden, ¿no? ¿Cómo llegó usted aquí? Bueno, alguien lo invitó primero, o escuchó a alguien en la radio, o alguno llegó porque el Señor lo trajo así. Hemos tenido caso de alguien que vio una cruz, se persignó y entró. Tu hermano Danielito, que 2x3 manda saludos, está viviendo en Córdoba, capital. Y así muchos casos, cada uno llegó y llegó como a ver qué onda, ¿o no? A ver qué onda, a ver qué pasa. Algunos llegaron con prejuicios, pero igual vinieron, otros con temores, otros no. Dios conoce cada corazón. Pero mire lo que pasa. Primero venimos porque alguien nos comunicó el mensaje. Personalmente, por la radio, por la televisión, por donde fuere, alguien nos comunicó el mensaje, alguien nos habló de Jesús y vinimos a ver. Versículo 39 al 42. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Entonces escucharon la prédica, ustedes escucharon la palabra del Señor impartida desde este púlpito y empezó la fe a trabajar en ustedes, ¿verdad? Porque la fe viene y es por el oír la palabra del Señor. Creyeron en él por el testimonio que daba la mujer, me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos y esto me da también... ¿Cuánto se quedó con ellos? ¿Cuánto representa un día? Se quedó 2 días con los gentiles. Bueno, ya vamos ahí, vamos a seguir leyendo. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía.
Miren qué linda esta confesión, el versículo 42. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Encuentro personal con el Señor. Trato personal con el Señor. Aleluya. Ya no vengo porque me traían mis padres. Ya no vengo solo porque me invitaron. Ya no empecé a creer el mensaje solamente, ahora lo estoy viviendo. Ahora, por más que otros digan todo lo contrario, yo hablé con Jesús. Yo tuve un contacto con Él. Yo tuve un encuentro con Él. Ya no necesito que nadie me convenza de nada. Tengo la convicción de la fe que produce el Espíritu Santo, porque ahora yo me acerqué a Él. Gloria a Dios por los samaritanos que traen gente. Gloria a Dios por las mujeres samaritanas que predican el Evangelio, por los hombres que predican el Evangelio. Gloria al Señor y gloria al Señor por aquellos que vienen y se encuentran con Jesús y dicen, no es que creo que es Él. Es Él. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Maravilloso. ¿Cómo trabaja el Señor? ¿Tiene usted, piense, medite en su mente, en su corazón, alguien que le ha hablado del Señor, algún ser querido, algún familiar, alguien que usted dice, este es duro, ay. Ore. Hable con el Espíritu Santo, que Él trabaje. Se va a sorprender de los duros que el Señor los rompió, los ablandó, quitó corazones de piedra y puso corazones de carne. Y algunos que están aquí, que alguna vez habrán dicho, yo ni loco voy a ir con esos locos, con esos dementes, y hoy son un demente más. Decía un predicador, yo estoy loco y la diferencia con usted es que usted no lo reconoce y yo sí, decía. Bendita locura del Evangelio. Bendita locura del Evangelio. Porque para el que se pierde es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. Jesucristo, un Dios vivo, real y verdadero. Gracias, Jesús. Qué lindo. Y hay algo profético aquí, hay que ir agarrando, hay frases proféticas en las enseñanzas, hay enseñanzas de Jesús que son puntuales, pero que esconden un mensaje profético. ¿Sabe que la Biblia es tan poderosa, ¿cómo decirlo? Es tan sustanciosa que a veces el Señor empieza de repente, así obra el Espíritu Santo y así está revelada la Biblia, de repente empieza a hablar y dice, por ejemplo, tenemos Isaías 14, Ezequiel 28, hablan de la caída de Satanás, pero usted no va a leer ahí la caída de Satanás. Dice, juicio de Dios contra el rey de Tiro, de repente. Y usted empieza a ver que está hablando el rey de Tiro, pero de repente se desvía. Y se va por otro lado y dice, este no es el rey de Tiro. Acá no está hablando solamente un ser humano. Y usted sabe por las claras, porque el Espíritu Santo le da claridad, y por el contexto bíblico, que está el Señor hablando de cuando Satanás pecó y cayó. ¿Cuál fue su pensamiento? Está revelado. ¿Usted quiere saber qué pasó en el cielo? ¿Por qué lo echaron? Ahí está revelado. Capítulo 14 de Isaías, capítulo 28 de Ezequiel. Y tiene unas condenas muy duras del Señor. Y hasta usted puede encontrar en qué momento fue echado, que es digno de un estudio. Pero Satanás, ya lo habíamos hablado aquí, Satanás fue echado aparentemente por las pruebas que hay en la Biblia en el proceso de la construcción de la Nueva Jerusalén. Él estaba ahí y no se llegó a completar la obra, que él se ensoberbeció y lo echaron. Igual Dios terminó la Nueva Jerusalén. Porque cuando Dios ha determinado hacer una obra, si alguien dice yo no me prendo, yo hasta aquí llegué, Dios la hace igual. El Señor dijo, lo que yo he determinado nadie lo frenará. Amén. Así es la Biblia. Tiene el libro de Esther. Pero en ningún lugar menciona a Jehová. Sí lo menciona, está escondido el nombre de Jehová en hebreo. Pero hay partes donde habla del rey y usted se da cuenta que no está hablando del rey.
no habla del rey humano, está hablando del rey de reyes y señor de señores. Y el Espíritu Santo le dice, este no es el rey, no es Asuero, este soy yo. Así es la Biblia. De repente aquí está contando esta historia y hay algo profético. Se quedó 2 días, 2000 años y empezamos a ver, con esto ya termino, pero es muy lindo, tenemos que compartirlo. La parábola del buen samaritano, ¿se acuerda? ¿Por qué Jesús le dice esto a este joven? Y hay algo práctico allí, sencillo, no hace falta ser profeta para darse cuenta. Cuando termina toda la historia le dice, ve y haz tú lo mismo. Listo, la práctica, anda y hace esto. Pero en medio de lo práctico siempre hay algo profético. Dice que el buen samaritano, ¿quién era el samaritano? El rechazado por los judíos. Recién acabamos de estudiar esto. Pasó el levita, pasó el sacerdote, lo vieron al hombre herido que estaba tirado muriéndose allí. Jesús fue rechazado por los levitas, fue rechazado por los sacerdotes, fue rechazado por su pueblo. ¿Quién fue el que tuvo misericordia de ese hombre? Un samaritano. Lo levanta, cura sus heridas. Y usted ahí ya ve la figura de Jesús. El rechazado por su pueblo, el rechazado por la casta sacerdotal, pero el único que podía levantar al pecador, curar sus heridas, ocuparse de él, cargarlo en su animalito y lo lleva a un mesón. Y ahí aparece otro personaje que es el mesonero y se lo encarga, le dice, yo tengo que irme. Ahí nos vamos al monte de los Olivos, allí en Betania, donde Jesús ascendió, cuando después de 40 días de haber resucitado se fue a los cielos. Yo tengo que irme, pero ocúpate de él, cuídamelo. Y le da 2 denarios. Un denario era el salario de un obrero de un día. Entonces no dice 2 días, pero dice, te doy 2 denarios. ¿Y qué más le dice? Cuando yo vuelva, Jesús dijo que va a volver. Cuando yo vuelva, si algo gastaste de más, yo te lo pagaré. Cuando hablamos de la gracia de Cristo, Él murió por los pecados pasados, presentes y futuros. Él murió por los pecados de los patriarcas, pero también de la iglesia. Y el Señor sabía que después de ascender a los cielos, la iglesia, nosotros nos íbamos a seguir equivocando en alguna. En alguna íbamos a pecar. Entonces el Señor dice, si siguen generando deuda, yo la pago. Ponlo a mi cuenta. ¿Quién es el mesonero? ¿A cargo de quién nos dejó el Señor cuando se fue? Yo me voy, pero envío el Consolador, el Espíritu Santo. El mesonero es el Espíritu Santo. Es el que está en nosotros, es el que cuida la iglesia, es el que nos enseña toda verdad, nos libra de todo engaño, es el que nos sostiene cuando nuestras fuerzas nos dan más, es el que nos anuncia cuando hay un peligro, es el que nos fortalece en los momentos de debilidad y el que nos va a sostener hasta la venida del Señor o hasta que nos reunamos con Él. Él nos cuida. 2 denarios, 2 días. 2 días se quedó con los gentiles. La era de la gracia tiene otros nombres. Se llama también los tiempos finales. Los tiempos finales se inauguraron cuando Cristo muere, resucita y empieza la era de la iglesia. Pero también se llama el tiempo de los gentiles. Ya pasaron los 2 milenios. Ya pasaron los 2 milenios. Nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que en este milenio Cristo viene. 2 días con los gentiles, 2 días con el Espíritu Santo. Y hay otras palabras que hablan, santifica al pueblo. Allí a Moisés le dice, prepáralo. 2 días, porque al tercero yo desciendo y me encuentro con ustedes. Qué hermoso tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Hablábamos de esto el miércoles. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ellos tenían la idea que en cualquier momento Jesús venía a buscarlos y ellos podían estar hablando de cualquier tema y decían, Cristo viene. Ellos se saludaban diciéndose Maranata, que quiere decir Cristo viene.
¿Mm? Están hablando de otro tema. El hermano David allá compartía la palabra en la radio el día viernes. Regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor viene. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Podemos hablar de cualquier cosa y hacer un montón de cosas, pero Cristo viene. ¿Qué quería decir eso? No te duermas. Atento. Que te halle velando, que te halle despierto en la fe. Cuando éramos chicos no nos queríamos ni dormir, ¿o no, Susi? Porque escuchábamos que no había que dormir y había que velar y estábamos ahí. Claro, éramos chiquitos, no entendíamos, pero después comprendimos, habla de velar en el espíritu. Usted puede descansar, su cuerpo descansa, su espíritu sigue conectado con el Espíritu de Dios. Qué lindo lo que dice David, me acosté, dormí, me levanté porque Jehová me sustentaba. Dios sustente tu vida, mi hermano y mi hermana querido. Dios te sustente hasta que Él venga. Gracias, Jesús. Hasta que Él venga. Gracias al Señor. Le invito a estar de pie por este encuentro que hemos tenido con Él y todos los días encontrarnos con Él. Cuando Jesús dice, el que toma de esta agua no tendrá sed jamás. ¿Y por qué siempre nosotros estamos corriendo a Jesús? ¿Por qué siempre tenemos que ir a la fuente? No era que probamos esa agua y ya no había más sed. No, lo que Jesús está diciendo, esto nos dice el Espíritu Santo, es, ustedes prueban esta agua, ya no van a querer ninguna otra. Ustedes prueban esta agua, ya no van a necesitar ninguna otra. Ya no tendrá sed de otras cosas. Hoy cantamos este canto hermoso, porque fuera de ti nada deseo en esta tierra. Usted dirá, pero pastor, yo tengo buenos anhelos, tengo deseos para mi vida. Jovencitos dicen, yo quiero formar una familia, matrimonios que dicen, queremos tener hijos, queremos tener nuestra casa, nos gustaría tener nuestro autito. Está bien eso, no tenga temor. No tenga temor, no se refiere a eso. Lo que estamos expresándole al Señor es por sobre todas esas cosas que son para esta vida en esta tierra y son añadiduras que el Señor dice, para mí no me cuesta, yo te lo puedo dar. Pero anhelamos la presencia del Señor. No llena mi alma una casa, un auto, ni siquiera la familia que tanto nos alegra y amamos y cuidamos, pero el que llena cada rincón de nuestro corazón es Cristo. Fuera de Él, nada va a llenar nuestros corazones. Fuera de ti, Señor, no busco nada que llene mi corazón. El resto son metas, objetivos muy buenos, están en tus manos, pero fuera de ti, Señor, nada va a llenar mi vida. Jesús dijo, si supieras con quién estás hablando. Mi hermano querido, mi hermana querida, hoy tenemos la ventaja, gracias al Espíritu Santo, de saber con quién estamos hablando. Tú sabes con quién estás hablando. Cierra tus ojos y habla con Él. Esto es la oración. La oración es comunicación con Dios. Llegamos al trono de tu gracia, Padre amado. Bendito Padre del cielo. Hermoso Señor. Tú llenas todo en todo. Estamos completos en ti, Señor. Y aún las cosas lindas, las bendiciones que tú nos has dado en esta tierra y en esta vida, nada serían sin ti. No tendrían ningún sentido, ningún valor si no te tuviéramos a ti. Tú le das sentido a nuestra vida. Es interesante vivir contigo, Señor. Es glorioso. Ahora nuestros ojos te ven, como decía Job. Quizá antes de oída te había oído y creía que te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando una persona te ve, se arrepiente, se quebranta. Job dijo, y me arrepiento. Señor, venimos con humildad delante de tu presencia. Postramos nuestros corazones ante ti, Señor. Al mirar a este pueblo que está aquí,
en Cristo es la respuesta. Tú veas en cada uno de nuestros corazones un corazón humilde, sencillo. Es lo que tú quieres. Estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Que podamos siempre vivir en el espíritu, adorarte en el espíritu, adorarte de verdad, vivir lo que decimos, lo que creemos, lo que cantamos. Ayúdanos, Señor. No podemos solo con nuestras fuerzas, nuestra naturaleza ni quiere ni puede, dice tu palabra, pero es tu Espíritu Santo el que nos auxilia, el que nos sostiene. Yo te pido en esta noche, como siervo tuyo, Señor, la fortaleza, la asistencia de tu Espíritu Santo sobre cada vida aquí presente. Tú unjas desde la coronilla hasta la planta de los pies, que nuestras copas estén rebosando de tu aceite. La unción pudre yugos, ataduras, ligaduras del enemigo. El buen samaritano curó las heridas de aquel que estaba allí desahuciado por la religión, desahuciado por la tradición, con aceite y vino, símbolo de tu Espíritu Santo, Señor. Solo tú puedes realizar la verdadera sanidad interior. No son métodos humanos, es el poder de tu Espíritu Santo el que puede romper, pulverizar las ataduras, las cadenas, las ligaduras, y llenar, y puede sanar desde adentro hacia afuera, y puede renovar y puede cambiar la tristeza, la angustia en gozo, en alegría, en alabanza. En el nombre de Jesús. Ministra sobre cada vida, aquí en tu iglesia, en tu pueblo, cada uno de nosotros. Yo necesito de ti, Señor. Todos nosotros necesitamos de ti. Todos nosotros hemos venido aquí golpeando nuestro pecho y diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. No tengo nada que pueda atraerte. No tengo precio para pagar lo que tú has hecho. Por eso tú le dijiste a la mujer: si supieras lo que Dios te puede dar, si supieras el don de Dios, si supieras con quién estás hablando. Oh Señor, nosotros humildemente y dentro de todas las faltas que podamos tener, sabemos quién eres tú, Señor. Sabemos quién eres tú. Por eso te clamamos: Jesús, Hijo de David, ten misericordia, ten piedad de aquellos que necesitan, de los que están enfermos, de los que están atados, necesitan liberación. Oh Señor, ten piedad. Esparce tu gracia como un manto sobre nosotros. Te adoramos, te adoramos. Adore al nombre del Señor. Contemple su hermosura, su grandeza. Señor, saca de la religiosidad, saca de lo carnal y de lo humano, Señor, y que podamos vivir en el plano espiritual, que podamos entender tus propósitos, dejar de mirar como miran nuestros ojos y tener visión espiritual. Entender los propósitos para los cuales tú nos llamaste. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por visitarnos, por honrarnos con tu presencia. Ayúdanos a nosotros a cuidar y a honrar tu presencia. A cuidar la presencia de tu Espíritu, a cuidar la unción, a valorarla, a no tener en poco la mesa del Señor, la mesa sacerdotal. Oh Señor, valorar, Señor, lo que tú nos has entregado a cada uno. Desarrolla tus planes y tus propósitos en cada uno de mis hermanos y hermanas. Obra en sus familias, bendice sus hogares, abre los cielos y cúbrelos de bendiciones, Señor. Derrama tu bendición sobre tu iglesia. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor amado, y tú se lo das a aquel que amas, dice tu palabra. Ayúdanos a amarte a ti, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dele gracias, dele gloria al Señor.
Gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Este lugar, oh Señor, tú lo has transformado en un monte de adoración, en un monte de bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Sentimos tu presencia. Sí, Señor, te adoramos. Y poderte contemplar. Aleluya. Necesito estar contigo. Yo necesito, Señor. Necesitamos. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Sí, Señor. Necesito estar contigo. Dígale al Señor con todo su corazón. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de tus ríos, Señor, de tus ríos. Dame de beber De tu espíritu. Necesito más. Sí, Señor. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye esta noche. Dame de tus ríos, Señor. Aleluya. De tu manantial. Sí, Señor. Dame de recibimos, Señor. Recibimos, recibimos, recibimos de ti. Aleluya, aleluya. Dame de fluye, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos, Señor, necesitamos. Dame de beber, sí, Señor, de tu manantial. Dame de necesito más. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye en cada vida, Señor. Como ríos, caudalosos, fluyendo, Señor. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dile al Señor con todo tu corazón. Dame de sí, Señor. Aleluya, aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor.
La gloria, la honra, la alabanza es tuya, Señor. La adoración es para ti, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso, tú eres hermoso, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya.